Muy buen día para todos. Que el Señor continúe con grandes bendiciones en todas nuestras familias, en todos nuestros hogares, todos nuestros hermanos, ¿verdad? Igual para aquellos amigos que la invitación para que hagan esa decisión de fe, de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Aquí está el tintico de la mañana. Y bueno, hoy comenzamos el día con una noticia. Como humanos de pronto no nos gustan mucho, ¿verdad? Pero para el Señor, ante la presencia de Dios, pues, como dice en el Salmo 116:15, Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, hoy pues estamos recordando a nuestro hermano Carlos Lehmann. Esta madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, fue llamado a la presencia del Señor. Entonces, pues, hay ese gozo, ¿verdad? Porque conocimos de su vida, lo conocimos de sus enseñanzas, de su gran conocimiento y entrega para el Señor. Entonces, hoy recordamos una vez más a nuestro hermano Carlos Lehmann, ya en la presencia del Señor, como lo dije. Él murió a la edad de sus 89 años y era oriundo de la ciudad de Buffalo, allá por Nueva York, Buffalo, entonces, en los Estados Unidos. Pero estuvo muchos años aquí trayendo el mensaje del Señor aquí en Colombia. Y en estos momentos falleció en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, un saludo para toda su familia, su esposa, nuestra hermana Mónica, San Miguel, y bendiciones para todos, fortaleza, que el Señor les ayude cada día a seguir adelante. A los que quedamos, ¿verdad? A los que quedamos en esta tierra, que el Señor nos ayude. Y recordar a nuestro hermano Carlos Lehmann como ese gran líder, ese gran lector y conocedor de la palabra de Dios. Aprendimos mucho de él. Entonces, que el Señor ya le tiene en su santo reino. Bueno, entonces, después de este preámbulo y de esta noticia, pues, como dije, no es muy amena para nosotros los humanos. Pero bueno, seguimos. Nos toca seguir la vida, ¿verdad? Seguimos tomando el tintico. Les invito. Vamos a cantar en nuestros himnarios el himno número 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Bien, entonces ahora les invito, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu amor, por tu misericordia, principalmente por esa gran obra del Señor Jesús, que somos conscientes y al mismo tiempo gozosos que dio su vida por nuestros pecados, Señor.
Y ponemos en tus manos este momento para que nos des entendimiento, nos des sabiduría y comprendamos el mensaje que nos trae el Señor en esta mañana. Igualmente, pues ponemos en tus manos toda la familia de nuestro hermano Carlos Lehmann, su esposa y toda otra familia allá en los Estados Unidos, para que les dé la fortaleza y el conocimiento de la verdad. Igual, pues, él fue un gran líder, un gran conocedor de la palabra. Así que gozosos estamos porque ha llegado a tu presencia, y hay tristeza, hay vacío en todas las vidas de sus allegados, de todos nosotros, porque le conocimos como Él era. Igualmente, pues, dejamos estos momentos en tus manos, Padre Santo, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, continuando en esta mañana, vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31. Seguimos, hoy estamos nuevamente viendo lo que en su paso por el reinado de Ezequías. Sabemos que organizó el templo, ¿verdad? Y ya puso sacerdotes y ya retomó nuevamente las cosas como lo había mandado el Señor a través de Moisés. En el capítulo 31 vemos a partir del versículo 2 dice: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey construyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos hemos sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y los prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal de Simei, su hermano fue el segundo. Y Jehiel, Asaías, Natá, Asael, Jerimó, Josabad, Eliel y Maquías, Mahat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Minaim, Jesuá, Semías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. A los varones anotados por sus linajes de sus 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran
contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, también los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Interesante en este periodo lo que hizo este rey Ezequías, ¿verdad? Vimos cómo restableció el templo. Dice que sacó todas las inmundicias, el abandono que había internamente, y limpió el templo. Y aquí ya hizo su primer holocausto, su primera ofrenda al Señor. Y aquí ordena a los sacerdotes, ¿verdad? Ya es otra etapa después que viene la primera, como pasa en nuestras vidas. Cuando nuestra vida es ese viejo hombre, ¿verdad? Hacemos lo que queremos, pero aquí hacemos como Ezequías. Ya este templo hizo decisión de fe, hizo ese pacto con el Señor Jesucristo. Ya debemos ser otra persona. Comenzamos a cambiar, a hacer las cosas como se dice. Y aquí él comenzó también. Ya ordenó a los sacerdotes, ya organizó mejor los turnos y solicitó que se trajeran las ofrendas, el diezmo, ¿verdad? Algo que ya estaba estipulado. Recordemos que cuando Josué repartió las tierras al pueblo de Israel, cuando llegaron a la tierra prometida, a cada uno le entregaron, a cada pueblo, ¿verdad? Las 12 tribus le entregaron su territorio. Los que quisieron fueron organizados bien. El único pueblo que no tuvo un territorio propio como tal fue la tribu de Leví. Era la tribu de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, pero el Señor, en su infinita sabiduría, Él sabía lo que hacía y cómo lo ordenaba. La tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes, y como tal, ellos no podían estar concentrados en un solo sitio. Entonces, si leemos por allá en Josué el capítulo 21, es toda la historia de la repartición de las tierras. Hizo que cada tribu le entregara una porción de tierra al pueblo de Leví. Entonces, de esta manera, el pueblo de Leví, la tribu de Leví, quedó repartida en todas las otras del pueblo de Israel, porque el Señor así lo hizo, para que cada tribu tuviera sus sacerdotes, tuviera las personas encargadas de hacer todo lo que Él había mandado con respecto a su adoración, ¿verdad? Entonces fue muy sabio el Señor. Bueno, es sabio, ¿no? Pero nos enseña y nos muestra que debemos estar repartidos por todo el mundo, predicando, ¿verdad? Entonces fue equitativo en ese sentido. No estaban los sacerdotes en una sola región o en un solo terreno para que desde allí tuvieran que desplazarse quizá. Cada tribu tuvo su propia porción de tierra a su pueblo de la tribu de Leví. Entonces así fueron repartidos. La tribu de Leví como tal entonces no tuvo una propiedad en ese momento, porque eran encargados de, como dice aquí en el versículo 4, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que le diesen porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Entonces ellos tenían ya una función, una dedicación. Ese era su trabajo, esa era su labor. No estaban cultivando, no estaban arando, no estaban con las ovejas, no pastoreaban. Su función era dedicación al Señor, como la representación, ¿verdad? Como hoy en día, que estamos dedicados a la palabra del Señor, a estudiarla, a conocerla, a ampliarla, a ayudarnos unos con otros para que entendamos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y en aquel momento
Él retoma, así como puso sacerdotes al servicio de Dios, también dice, traigan las ofrendas porque ellos necesitan alimentarse, así como lo dejó estipulado el Señor. Y dice, continuando en el versículo 5, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra, y trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Entonces, entendemos que el diezmo era las primicias, ¿verdad? En productos de todo lo que la gente cultivaba y tenía en posesiones, en ganancias que producía la tierra. Entonces eran las primicias que había que traer. Ese era el diezmo en productos que le traían. Y dice también verso 6, también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos y de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Traían de lo mejor de su ganado, ¿verdad? Tenían que traer todo. Dice el Señor que todos los primogénitos eran para él, dice el Señor. Todos los primogénitos. Pero primogénito defectuoso no cabía, tenía que ser reemplazado por otro, ¿verdad? Igual el primogénito tanto de hombres, ¿verdad? En nosotros también existía que había que el primogénito dedicárselo al Señor. Pero hay que entender bien. Él aclara, ¿verdad? Ese primogénito no lo degollarán como hacen con los animales. Ese primogénito era reemplazado por un animal sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Yo estaba imaginando, yo soy en mi hogar yo soy el primero. Me hubiera tocado pero bueno, el Señor es muy justo, es muy sabio, ¿verdad? Y sabe cómo ordena y cómo dice las cosas. Entonces, el Señor aquí nos da ese mandato, ¿verdad? Hay que apoyar a los líderes, hay que respaldar a aquellos que están llevando el mensaje y necesitan alimentarse. Entonces aquí recuerda que tienen que llevar el diezmo. Y el diezmo, ya lo dije, son en productos de su cultivo, en productos de sus animales, de todo aquello. Y la gente colaboró porque dice que hasta que llenaron por montones. Y hubo que hacer, cuando Ezequías se dio cuenta, había demasiado. Hubo que hacer más, ¿verdad? Más bodegas, por decirlo de alguna manera, hoy en día, para que hubiese más alimento allí. Y dice que fue repartido con justicia, con igualdad, ¿verdad? No hubo, como hoy en día podemos mirar a quién le damos lo mejor o a cuál le damos un poquito más, ¿verdad? Dice que todo se repartió de acuerdo a cómo era su honestidad, ¿verdad? Y dice, y a su servicio estaban Edén, Jesús, Semillas, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad, versículo 15, con fidelidad, y a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. Entonces había fidelidad. Eso es la administración en las cosas del Señor. Él nos manda que administremos bien aquellas cosas que llegan al templo, ya sea para repartir en otras familias, ya sea para las cosas necesarias locativas del templo. Y dice con fidelidad. No porque era el mayor le daban más, o porque era el menor le daban menos. Dice del mayor al menor igual, pero también equitativamente de acuerdo a sus familias. Una familia numerosa, pues lógico, tenían que darle más. Una familia de 2, 3 personas, lo que le corresponde. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hoy en día, que seamos equitativos, que seamos fieles en todas las cosas que nos pone a nuestra administración. Debemos ser justos. Entonces, qué interesante que el Señor nos enseña a través de todas estas historias cómo fue ese comportamiento y hoy cómo debemos hacer. Lógicamente, dice el Señor, escuchadlo todo, pero retened lo bueno. Hay cosas aquí que honestamente no se necesitan ponerlas en práctica, ni que
las hagamos porque no conviene, pero debemos coger todo lo mejor que el Señor nos da para nuestras vidas, ¿verdad? En el verso 20 dice: de esta manera hizo Ezequías en toda Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Hizo todo lo recto delante de Dios Ezequías. Y dentro de eso fue la organización de los sacerdotes, decirle al pueblo que trajeran los diezmos que correspondían y de poner allí personas idóneas para que repartieran con justicia. Y el Señor nos invita a eso hoy, a que hagamos todo justamente como se debe hacer, ¿verdad? Y yo tenía por acá una lectura en el libro de los Números, capítulo 18, ¿verdad? Dice en el verso 7, una de las cosas que aplicó Ezequías: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Aquí cuando dio la orden a los sacerdotes para que hicieran lo que había mandado, solamente los sacerdotes, no todos podían entrar al atrio del templo, solamente los sacerdotes, y él lo estipuló así el Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ministraran. Y dice: y yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces hoy, aquí con este mandato hoy para nosotros, el Señor nos está diciendo: el Señor Jesús, mi Hijo, dio su vida por ustedes. Ustedes hacen decisión de fe y tienen entrada, todos, ¿verdad? Hoy tenemos entrada, gracias a Dios ya hicimos decisión de fe. Pero aquellos que no, dice, morirán. Los extraños, para el Señor, quien no ha hecho decisión de fe, es un extraño. Es una creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Y para él es un extraño y dice morirá. Esa muerte es una vida eterna, de una condenación eterna, ¿verdad? Entonces, nuevamente miramos en Números 18, 8 dice: dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, y te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario lo comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. El Señor entonces permitía de todas estas ofrendas y todos estos holocaustos la parte que correspondía a los sacerdotes. Como dije, esa era su función, ese era su trabajo, tenían que alimentarse de alguna manera, ¿verdad? En el verso 13 dice: las primicias, en Números, estoy en Números 18, 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellos. Entonces, aquí estamos mirando la orden que había de parte del Señor de que trajeran las primicias de todo, ¿verdad? Para los sacerdotes, para los levitas. Hoy en día, para nosotros ya no aplica el famoso diezmo, no son productos. En aquella época hay una parte donde dice el Señor que si estaban demasiado lejos, podían vender las primicias, podían obtener un dinero a cambio para traerlo por facilidad. Pero básicamente se basaba en esa primicia, en lo primero de las cosechas, en lo mejor, e igualmente en los primogénitos de los animales y en los mejores. Eso había que traerlo, pero si era difícil, él dio esa opción, pero con base en ese punto de partida, ¿verdad? De las primicias y de lo mejor de los ganados. Ese es el verdadero diezmo que traían entonces para las ofrendas y para el pueblo, los Leví y los sacerdotes. Entonces, terminando acá, en el verso 20 dice: de esta manera, ya en Segunda de Crónicas, volvemos a Segunda de Crónicas, capítulo 31, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Para nosotros, ¿verdad? Hacer lo recto, lo bueno, de corazón, dice, de corazón, porque podemos hacer, y lo vemos por ahí, mucha gente hace cosas para que los vean,
solamente por mostrar, ¿verdad? Por ahí veo un líder, un argentino que está en Estados Unidos y está como que nadando en dólares, ¿verdad? Y cada vez que entrega un mercado, cada vez que entrega algo a una familia, eso es el video y la pompa y la procesión de todo lo que hace y lo muestra. Yo sí hago. Realmente el Señor no quiere eso. Que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu derecha. Hagámoslo de corazón. Y si se enteran o por alguna razón hay que enterarse a algunos, ok. Pero tampoco en secreto por ahí, tampoco. Hagámoslo de corazón, más por realmente sentir que estamos haciendo algo bueno y no para que me vean o nos vean, ¿verdad? Más bien hablar sobre este tema. Hay que ayudar, hay que participar a los demás, hay que compartir de corazón, dice el Señor, como lo hizo aquí Ezequías. Y en el versículo 21 dice: en todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Entonces, no esperemos ser prosperados tampoco, porque esa es la otra. Señor, voy a regalarle este plato de comida a este pobre indigente para que a mí me des 2 o 3 más luego. No, no es la idea. Simplemente el Señor me provee y tengo para compartir. Qué alegría, qué bueno, qué delicia. Pero no debo esperar a cambio, porque eso es como un trueque, como desafiar al Señor, ¿verdad? No. Hay muchos grupos religiosos que hacen que la gente venda sus cosas, su casa, traiga todo su salario y le dicen: traiga que mañana vas a tener el doble, renuncia, trae tu cesantía, que mañana el Señor te dará un trabajo que vas a ganar el doble. Y así como embaucan a las personas, y eso no está bien. Hay que hacerlo, que hagamos todo de corazón y compartir, y que quien recibe, dice el Señor, sea buen administrador para compartir. Entonces, qué interesante el Señor cómo nos muestra y nos dice cómo debemos hacer, ¿verdad? Los sacerdotes exclusivamente dedicados a la palabra y recibían su retribución con justicia. No ávaros, no ávaros. Y que lo hagan, y todos lo hagamos, compartir de corazón en la medida que podamos hacerlo, ¿verdad? Y lo más seguro es que de alguna manera el Señor nos va a retribuir. Pero no lo hagamos pensando con ese interés. No hagamos nada por interés, porque así no es la cosa. Que seamos honestos, que seamos sinceros y que compartamos. Como en la iglesia primitiva, ¿verdad? Dice, todo lo compartían. Qué bonito fuera que así estuviéramos viviendo. No me preocupo porque hago algo, me va a llegar algo. Sabíamos que tenían todas las cosas en común. Algún día llegaremos. Y si no, esto sí lo vamos a tener allá en la ciudad celestial cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? Hoy, y recuerdo una vez más a nuestro hermano Carlos Lema, que esta mañana, a las 2 de la mañana, el Señor la llamó a su presencia. Él está disfrutando, ¿verdad? E igual, como dice su esposa, me dijo esta mañana, él se quedó dormidito y cuando fueron a verlo ya, hacía media hora antes lo habían revisado, estaba un poquito delicado, pero media hora después ya eran más o menos 2 de la mañana, dormidito, ya había sido llamado a la presencia del Señor. No hubo ninguna situación crítica de apremio, sino que durmió nuestro hermano Carlos Lehmann. Entonces él ya disfruta de esa ciudad celestial donde todos vamos a estar allí, sea que nos llame a cada uno como lo hizo con él, o cuando el Señor Jesús venga por toda su iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, dejamos aquí en esta mañana. Les invito, vamos a cantar otro himno ya para terminar. Vamos a cantar el 118. 118, Al Mundo Paz. Nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, su paz y santa grey, su paz y santa grey, su paz y santa grey.
Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Qué bien, al mundo paz, Jesús nació. Eso es lo que debemos buscar, la paz y el amor entre todos, ¿verdad? Pero algún día Él en tierra reinará. Seguramente que sí, lo creemos, está escrito en su palabra. Les invito, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por este día, por esta mañana, gracias por tu palabra y por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente ponemos esta mañana y este día en tus manos para que tú nos cuides y nos protejas. Señor, que todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, amigos, quedamos despedidos. Hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.